Saludos gloriosos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a todos nuestros amigos y hermanos del Ministerio Iglesia Apostólica Internacional. En forma muy especial a cada uno de nuestros obispos en la República de Venezuela, como también en la República Argentina. También a nuestros pastores en la República de Venezuela, Colombia, República Argentina y también aquí en la República de Chile. Sean todos cordialmente bienvenidos en el nombre del Señor Jesús, porque vamos a celebrar culto al Dios vivo. Y donde quiera que usted se encuentre, vamos a exaltar al Señor. Y antes de introducirnos en la palabra misma de nuestro Dios, vamos a orar al Señor juntamente con ustedes, para que Dios en esta hora nos dirija, nos bendiga a través de su palabra, porque su palabra es fiel, su palabra es verdadera. Por lo tanto, en esta misma hora oraremos al Señor Jesús en forma conjunta, donde quiera que usted se encuentre, en el norte, sur de nuestro país, en la República Argentina, en la República de Venezuela, Colombia o en cualquier parte del mundo, porque creemos en la gloriosa fe de Jesús. Y le decimos al Señor que en este mismo instante el Señor nos dirija de tal forma que su palabra, que es viva, que es eficaz, en este mismo instante disipe, quite toda duda, toda incredulidad, y también el Señor esté quitando toda tiniebla y poniendo luz y vida en abundancia. Y si hay algún enfermo, que los enfermos sean sanos a través del poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No olvide usted conectarse con nosotros en forma directa, porque ya le vamos a invitar a abrir el libro de Dios, aprovechando el tiempo, en el libro de Santiago, capítulo 5, en el verso 7 y en el verso 8. Volvemos a repetir una vez más, libro de Santiago, capítulo 5, verso 7 y verso 8. Y el libro de Dios dice así, en el nombre del Señor Jesús: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Yo quisiera pedirles en estos momentos que usted pudiera, por favor, repetir juntamente con aquel que está a su lado y decirle, digamos, con fe, con seguridad, estas palabras: porque la venida del Señor se acerca. ¿Lo hizo ya? ¿Lo podrá repetir una vez más? Porque la venida del Señor se acerca. Cuando nosotros hablamos de la venida, o sea, del regreso del Señor, estamos hablando de la esperanza que tiene la iglesia del Señor Jesucristo. Y lo hablamos con tanta fe, lo hablamos con tanta seguridad, porque esta esperanza no es algo fantasioso dentro de nuestras vidas. Esta esperanza, como lo dice Pablo en Romanos 5, verso 5, ha sido derramada en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Y como lo vuelve a recalcar el libro de Tito, capítulo 2, verso 12 y verso 13, esta esperanza es tan maravillosa porque ha sido derramada en nuestros corazones para aguardarla, porque es esperanza bienaventurada. En otras palabras, lo que nos está diciendo el Señor
a usted y también a mí, es el feliz momento para la iglesia porque nos reuniremos con el Señor. Cuando Pablo, el apóstol, comienza a hablar de ello, dice así en Primera de Corintios capítulo 15 verso 51: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esta esperanza viva de la iglesia del Señor Jesucristo es un gran misterio, como lo es también la iglesia misma. El arrebatamiento de la iglesia será probablemente un acontecimiento tan glorioso que va a escapar a la atención del mundo, como fue el nacimiento mismo de la iglesia, que no halló lugar en los libros de la historia del mundo. Tal vez se oirá o se escuchará un zumbido, sí, tal como usted lo está escuchando, un zumbido poderoso en aquellos tiempos, tan poderoso que retumbará como un trueno, tal como aquellos tiempos vino una voz del cielo. Este es un gran misterio, estimados hermanos, hermanas, consiervos del Señor. Lo que estamos predicando en estos momentos no es algo fantasioso, es algo real y es algo verdadero. Es tan verdadero, es tan fiel lo que estamos anunciando, que si por un momento nosotros pudiéramos mirar una vez más el libro de Dios y recordar aquellas palabras de Lucas capítulo 21, versículo 31, donde nos dijo el Señor: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Y en esto queremos detenernos por un momento. Hay una serie de enfermedades contagiosas que ya son causas de preocupación para los gobiernos del mundo. Sin embargo, se está observando un resurgimiento de antiguos azotes a la humanidad, entre tantos otros tipos de dolencias como el cáncer y las afecciones cardíacas siguen afligiendo a millones de personas, mientras los desechos de la era tecnológica siguen contaminando el agua y los alimentos que consumimos. ¿Qué quiero decirles a ustedes, mis hermanos en la fe? Y tal vez usted que por primera vez nos está escuchando, el reloj profético de Dios está marcando los últimos segundos del escenario profético del tiempo de la gracia. ¿Qué quiero decirles? Tal vez sea nuestro último tiempo aquí en la tierra. El reloj profético, lo vuelvo a repetir una vez más, está marcando los últimos segundos del escenario profético del tiempo de gracia. Decisiones importantes
en los organismos internacionales, mientras que estos eventos son señales que el fin de los tiempos se aproximan, no son necesariamente indicadores de que el final ha llegado. El apóstol Pablo advierte que en los últimos días habrán marcadores de incremento de falsas enseñanzas. Y dice en 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 1, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Los últimos días son descritos como tiempos peligrosos por el incremento en el carácter maligno del hombre y las personas que conscientemente resistirán a la verdad, como lo declara el libro de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 al verso 9, y 2 de Timoteo capítulo 4, verso 3 y 4, y 2 de Tesalonicense capítulo 2, versículo 3. Mi pregunta es en estos momentos, antes de continuar hablando de esta gran y gloriosa verdad, ¿cuántos de los que en esta hora están escuchando en sus hogares, compartiendo de esta gran y gloriosa palabra y de esta gran y gloriosa fe, saben perfectamente que el Señor viene? Y tal vez usted que está durmiendo, es hora de despertar, porque nuestra salvación, y cuando hablo de nuestra salvación, no le estoy hablando del perdón de nuestros pecados conforme a Hechos 2:38, no le estoy hablando del bautismo del Espíritu Santo conforme a la profecía de Joel capítulo 2, versos 38 y 39, le estoy hablando de la redención de este cuerpo de bajeza, para que pronto se transforme en un cuerpo de gloria. El mismo Señor se encargó antes de su despedida de decirnos a nosotros en Juan capítulo 14, verso 1 al verso 3, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En Hechos 1:11 escuchamos los que dicen, dos testigos celestiales, aquellos hombres que estaban mirando hacia los cielos. Vosotros, hombres de Galileas, ¿por qué estáis mirando arriba al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado a vosotros al cielo, vendrá otra vez como le habéis visto ir al cielo. Mientras hoy día el ateísmo, mientras hoy día la incredulidad se ha encargado de que nosotros no creamos en el regreso del Señor Jesús, hay un remanente fiel que ha leído cuidadosamente estas palabras del apóstol Pablo y las retiene en su corazón. Primera de Tesalonicense, capítulo 4, verso 16 al verso 18. Pues el mismo Señor, y usted que está conmigo, repítala conmigo en esta hora, descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta
de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, sí, entonces nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tomemos a Juan como último testigo, quien es el escritor del libro de Apocalipsis. Y miren lo que él nos declara. Nos asegura que antes de ver bajar la cortina de la revelación apocalíptica, le ha oído decir a ese mismo Señor, cuyas promesas son en el sí y en el amén: ciertamente vengo en breve. Y todo el pueblo reunido a nivel internacional dice juntamente conmigo: ciertamente vengo en breve. Sea así. Ven, Señor Jesús. Pero quisiéramos introducirnos por un momento a algo mucho más, por cierto, no importante, pero que está en la palabra de Dios y que nosotros, los creyentes del siglo XXI, lo estamos viviendo. Y antes de entrar como tal, esa palabra vendré otra vez, el regreso del Señor, tiene un propósito triple. Un propósito triple. El regreso del Señor tiene un propósito triple. El primero viene para llevar a la iglesia a la gloria. El segundo, Él viene para dar a Israel la restauración total. Y el tercero, finalmente viene para traer el juicio al mundo. Pero de lo que quisiéramos hablar es de lo que mundialmente está aconteciendo. ¿Y qué es lo que mundialmente está aconteciendo? Y muchos piensan que la Biblia es un libro que quedó en el pasado y que no tiene nada nuevo que decirnos. Pero están muy equivocados, mis hermanos, mis hermanas, consiervos en el Señor. La Biblia es el libro más adelantado que las mismas noticias que algunos leerán mañana. Y muchos me han preguntado, ¿habla la Biblia sobre las epidemias? Y quiero decirle que la Biblia ha registrado epidemias pasadas, presentes y futuras. Y hay muchas personas preguntándose si en realidad habla la Biblia sobre lo que acabo de mencionar. Y quiero decirle que en verdad la Biblia habla muchísimo acerca de las epidemias. Querido auditor, mi hermano, mi hermana, la Biblia sí registra durante la historia algunas pestes, epidemias, que han sido enviadas a algunas ciudades, pero hay que destacar que esto ha ocurrido cuando hubo alguna falla por parte de algunos pueblos hacia Dios. Por lo tanto, es muy importante tomar en cuenta que las enfermedades que más tarde se convierten en epidemias, virus, pestes o pandemias, muchas veces vienen por algún hecho causado
por el propio hombre. Y una de esas pestes, por mencionarlas, más conocida fue la famosa enfermedad del ébola. En un momento ha sido una noticia mundial y es importante verificar desde dónde está partiendo este tipo de enfermedades, que más tarde se convierten en epidemias, pandemias mundiales. Y quiero aclararte que he puesto como ejemplo la enfermedad del ébola porque esta epidemia fue en su momento una de las más conocidas a nivel mundial. Pero lo más consternante de todo, para que usted, mi hermano, su fe no se debilite, mi hermana, su fe no se debilite, sino que en esta hora su fe crezca en el Señor. Es que los propios investigadores médicos se encuentran absolutamente sorprendidos por la aparición en tiempos presentes de nuevas enfermedades y epidemias que en la realidad no tienen ninguna solución científica. Pero nosotros, con mucha humildad, queremos testificar a los cuatro vientos que toda enfermedad, que toda epidemia tiene completa sanidad en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque promesa fiel, verdadera y suya es. En el libro de Marcos, capítulo 16, del verso 15, 16 y 17, leemos estas palabras, que hay que predicar su palabra, de ir por el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Pero vamos a decir parte de estos textos. Y uno de ellos dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos, escuche, sanarán. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 14, dice el libro de Dios, sáname, oh Señor, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. En el Salmo 103 tenemos estas benditas palabras, Él es quien sana toda tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y de misericordia. En Éxodo 15, versículo 26, nos dice el libro de Dios, yo soy el Señor, tu sanador. Nuestra generación ha sido testigo de muchas epidemias mundiales. Podríamos mencionarlas, pero hay una latente, y es el coronavirus. Si buscas información sobre por qué llegan estas epidemias en la Biblia, debemos de saber que muchas veces estas enfermedades llegan porque los pueblos, la gente misma, ha traspasado los límites de Dios. Y con Dios no se juega. Quisiera aún ser más claro cuando digo que sobrepasan los límites de Dios, es porque inmoralmente prefieren seguir sus propios caminos que obedecer la ley de Dios. Y cuando hablamos de obedecer la ley de Dios, Dios dejó establecido aún lo que teníamos que comer
y lo que no teníamos que comer. En el libro de Levíticos dejó Dios establecido los animales inmundos que no teníamos que comer para que sobre nuestros cuerpos y a través de lo que comíamos no expandiéramos pestes o pestilencias. Lamentablemente, el hombre desobedeció. Pero hay algo importante que quisiera decirle a usted. Desde la antigüedad, Adán y Eva fueron responsables de alterar el curso natural del hombre. Por esa razón es que hoy en día el apartarse de Dios completamente hace que la humanidad esté cambiando el curso, inclusive del clima y las estaciones del tiempo. ¿Cómo saber que es así? Tras el pecado cometido desde los orígenes del hombre, y estamos hablando del libro de Génesis capítulo 3, la mujer tenía dolores de parto leves. Luego de su desobediencia, le ha hecho que estos dolores fueran multiplicados. De igual manera, conforme el hombre vaya apartándose más y más de Dios, la tierra sufrirá dolores de parto o epidemias, como las que estamos viviendo hasta el día de hoy, las que se llaman pandemias. Recordemos que el hombre había sido creado para vivir cómodamente en el Edén y no se esforzaría tanto en buscar su alimento como lo hace hasta hoy en día. Incluso su sustento iba a ser plantas y los frutos de los árboles. Pero su pecado le llevó a alterar el curso por el cual fue creado, que era exaltar únicamente a Dios. Estimados amigos y hermanos, si usted por un momento se detiene, se da cuenta que lo que dice Pablo en el libro de Gálatas capítulo 6, Dios no puede ser burlado. Su pecado hizo que el reino animal fuera también alterado. Eso significa una sola cosa. El hombre hace que el curso y su estilo de vida en el mundo sean cambiados cuando decide apartarse del plan de Dios para su vida. En 1 de Samuel capítulo 5, versículo 9, podemos encontrar que los filisteos se habían apoderado del arca de Dios. La habían llevado a un lugar de deshonra. Esto causó que Dios enviara un quebrantamiento a ese pueblo por haber tomado algo que no le correspondía. Podemos notar entonces que cuando se quebrantan las leyes de Dios, Dios puede traer grandes consecuencias y graves a la tierra. Por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 15, podemos ver que David eligió que Dios enviara una peste al pueblo de Israel. Y esto fue a causa de haber pecado en gran manera contra Dios. Decidió que lo mejor era que una peste tocara al pueblo para pagar así su pecado, llevando consecuencias graves a Israel. Esto nos lleva nuevamente a pensar, a pensar, de que el pecado del hombre activa algo espiritual automáticamente que puede perjudicar el curso del mundo y la naturaleza. Hay algo interesante que podemos leer
en Mateo 24, versículo 7, en donde el Señor Jesús deja una advertencia, hablando sobre los tiempos finales, sobre la proliferación de pestes o enfermedades en diferentes lugares. Siervos y siervas de Dios, consiervos de Dios, estamos viviendo el último tiempo. Es como si estuviéramos escuchando en nuestros oídos palabras como estas: el fin, como lo dice el profeta Ezequiel en el capítulo 7, viene sobre los 4 extremos de la tierra. Quisiera pedirle lo último y que usted me pudiera escuchar en el nombre del Señor Jesús. Si se puede transmitir esta enfermedad, el coronavirus, ¿se podrá también hacer frente a esta enfermedad? Quiero decirles que sí. Usted, yo, tengo promesa. El Salmo 46 me dice: Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza. El Salmo 34 me dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Salmo 91 dice que el que habita el abrigo del Altísimo, tal como nos predicaba el día de hoy nuestro pastor Israel, usted no está bajo cualquier abrigo. Esto no está hecho por manos humanas, esto es algo divino. Y también viene la pregunta: pero ¿por qué muchas veces los hermanos o hermanas, y aún consiervos o siervos de Dios, caen en estas enfermedades? ¿Sabe por qué? El Señor nos dice en Juan capítulo 11 que un fiel amigo de Jesús llamado Lázaro no solo enfermó, sus hermanas, nos dice Juan 11, en los 3 primeros versos le llamaron cuando estaba enfermo, pero después en los versos siguientes, que son del verso 13 en adelante, ya no estaba enfermo, murió. Pero sabe, nadie entendía que esa enfermedad no era para muerte, esa enfermedad era para gloria de Dios. Yo quiero decirle en el nombre del Señor Jesús, si usted en su hogar tiene esa enfermedad, crea en esta hora, el Señor Jesús le sana. Pero antes de proclamarle todo esto, no se deje llevar por aquellos que vaticinan malas las noticias. Aquellos que en vez de informar, en vez de alentar, en vez de ayudar, lo único que hacen es desanimar. Y la palabra nos dice claramente en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 18, alentaos los unos a nosotros con estas palabras. Siervos y siervas de Dios. Si en el libro de Éxodo el Señor hizo la gran diferencia entre aquellos que tenían sangre en los dinteles de las puertas y pasó de largo, ¿no cree usted que tenemos nosotros en los dinteles de las puertas la sangre más maravillosa, que es la sangre del Señor Jesucristo? Pero quisiera detenerme antes de concluir en el día de hoy. ¿Cómo se transmite el coronavirus? En cuanto a la vía de la transmisión, esto ocurre a través de pequeñas gotitas de secreciones que salen al aire cuando el paciente tose o estornuda. También pueden transmitirse a través del toque de objetos sobre los cuales estas gotas cayeron. El virus entra a través de una mucosa, que puede ser la de la boca, por la vía nasal, o a través de los ojos. Y en cuanto al periodo de incubación, ha sido estimado entre 2 a 14 días. Muchos se preguntan, ¿cuánto tiempo puede vivir el coronavirus fuera del cuerpo?
La respuesta puede ir desde varias horas hasta varios días, porque los virus son organismos microscópicos que viven dentro de las células. Por tanto, pueden permanecer vivos mientras la célula que habitan permanezca con vida. Si el ambiente está húmedo o la superficie sobre la cual estos virus fueron depositados permanecen con vida por varios días. Pero si la superficie es seca, puede que el virus muera en cuestión de horas. Se estima que cada paciente infectado posiblemente transmitirá el virus en un promedio entre 2 o 6 personas. La mayoría de los casos con este virus han sido reportados en personas que tuvieron contacto con otras que habían sido infectados por el virus. Sin embargo, en varias comunidades surgieron casos donde la enfermedad apareció aparentemente sin algún contacto con alguien infectado o de alto riesgo. Mientras más cerca está usted de la persona afectada, mayor es el riesgo de ser infectado. Vale señalar que la persona que está más cerca de la persona que tiene coronavirus considera un contacto cercano el hecho de estar a unos 2 metros aproximadamente de distancia de la persona. ¿Cuáles son los síntomas? Prácticamente ya son conocidos por todos nosotros, pero tengo la responsabilidad, como responsable de este ministerio a nivel internacional, comunicarle a ustedes que la mayoría de los casos se presentan con síntomas de fiebre, tos, dolores musculares, cefalea, vómitos, diarrea. Estos síntomas son parecidos a los de una gripe y en particular parecidos a los de un paciente con influenza. Pero mi ánimo no es dar una cátedra, porque en primer lugar no soy médico, pero sí decirles que sobre todo lo que hemos dicho y parte de lo que es el coronavirus, tenemos al mejor doctor, tenemos al mejor sanador y su nombre es el Señor Jesús. Hasta el día de hoy, a Él no le ha quedado ninguna enfermedad grande. Hasta el día de hoy no hay nadie que haya estado enfermo y que haya ido donde el Señor Jesús y el Señor le haya dicho: fíjate, Manuel, o fíjate, María, no puedo con este caso. Por el contrario, mi ánimo al testificar directamente hasta donde usted está, a su hogar, es para decirle estas palabras: no temas, mientras el Señor Jesús esté a nuestro favor y tengamos que enfrentar este mundo, esta generación perversa y maligna. Tengamos plena seguridad, tengamos plena confianza de que el Señor nos sanará, el Señor nos libertará y el Señor nos ayudará. ¿Sabe cuál es mi gran preocupación en el día de hoy? Es que si no estamos aptos, mi querido hermano, para enfrentar las dificultades que hoy tenemos y que relativamente son pequeñas con lo que está aconteciendo durante el periodo de la gran tribulación y que la iglesia va a ser arrebatada. Y si usted puede leer en el libro de Apocalipsis capítulo 9 y Apocalipsis capítulo 15, donde
y capítulo 16, donde los hombres ni siquiera van a poder mantenerse en pies, yo le pregunto a ustedes, ¿no será un aviso del Señor que en vez de apartarnos, aquellos que están viviendo en la ciudad apartada, hoy día nos volvamos al Señor mientras tanto que tenemos tiempo? Solo permítanme hacerle esta reflexión. El Señor Jesucristo viene y está más cerca que nunca. Yo no le invito a que utilice la imaginación. Yo le invito a que utilice la verdad. Y la verdad es que si tiene el Espíritu Santo, pueda sentir que el Señor Jesucristo viene. Y mientras, por un momento, usted, junto a los que están en su hogar, o junto a los que se reunieron a escuchar la palabra de Dios, comienza a darse cuenta de la gran necesidad de buscar a Dios, y mientras reflexiona, volvemos para orar por usted en el nombre del Señor Jesucristo. Apreciados amigos y hermanos, a nuestro centro de difusión cristiana apostólica han llegado muchos pedidos de oración. Pero hay palabras muy conmovedoras. Sí, usted, sí, usted tiene que despertar antes que sea demasiado tarde. Hay una palabra que no podemos dejarla antes de orar por algunas peticiones que nos han llegado en forma muy urgentes y que son muy conmovedoras y que tal vez alguno dice, no, esto no es para mí, pero tal vez para mí sí. Y el sabio Salomón dice, en
Proverbios capítulo 1, verso 24 al 28, y solo parte del texto vamos a decir. Por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y me reprendisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad. Me burlaré, sí, me burlaré. Cuando viniere lo que teméis. Señor, en esta hora nos presentamos a ti, Señor, con dolor, con tristeza, porque algunos que nos han solicitado, Señor, la oración, ni siquiera son hermanos, Señor, pero fueron oídas tus palabras. Y tal vez, Señor, cuántos hermanos están ahí, Señor, sin tomar en serio, Señor, que ya no es el largo camino que nos resta, como tú le dijiste a Elías, Señor, sino que por el contrario, Señor, nos queda tan poco tiempo. Pero a esta hora te suplico, Señor, por la oveja perniquebrada, por la oveja descarriada, por la desanimada, Señor, por aquella que no tiene oriente alguno. En forma especial, Señor, te ruego por Pamela Valenzuela, que trabaja en un hospital, para que sea guardada, Señor, de cualquier virus o epidemia. Te ruego por Etán Lacay, un recién nacido, Señor, con problemas respiratorios. Por favor, Señor, por amor de tu nombre, escucha mi grito. Señor, te ruego por cada anciano. Te ruego, Señor Jesús, también por cada anciana. Señor, te ruego por cualquier enfermo, Señor Jesús. Pon ese cerco de sanidad. Aleluya. Señor, extiende tu mano de misericordia. Señor, queremos confesar y publicar que la sanidad solamente viene de parte tuya. Gracias, Señor, porque nos permites anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Señor, por concedernos este momento en tu nombre santo, en el nombre de Jesús. Queremos agradecer a cada uno de ustedes y no decirle que se ha dado el tiempo, ha hecho lo mejor de reunirse a escuchar palabra de Dios, mientras otros se entretienen viendo películas sin ningún fin. Hay verdaderos creyentes que todavía necesitan oír palabra de Dios. No se olviden, la iglesia no es simplemente un lugar de cuatro paredes. La verdadera iglesia eres tú, soy yo. Gracias, hermanos de Venezuela, Colombia. Gracias, obispos de la República Argentina. Gracias, hermanos y pastores de la República de Chile. Y sigan creyendo más que nunca a la palabra de Dios, porque mi Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y la verdad que este es nuestro primer paso, tal vez con muchas dificultades, pero ya será cada día mejor, porque es para Dios. Jesús les bendiga. Se despide su hermano del Cono Sur, Josué.
alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra sí gritan las almas. ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé en qué te fallé, en qué te ofendí. ¿Qué será de mi alma? Mi mente y mi capacidad no pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles, mientras abajo en la tierra se alborotan las calles.